Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios, buscando que el Señor Dios edifique la vida de cada uno de nosotros, de aquel que nos escucha, de aquel que tiene la oportunidad de acceder, el privilegio de acceder a la palabra del Señor. Vamos a ver 3 versículos en el libro de Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 7, y vamos a ver el versículo 18, 19 y 21 de este capítulo. El Señor Dios dejó escrito esto, inspirando a aquellos que le sirven, para que fuera una bendición a nuestra vida, para que nos enseñase cómo caminar y cómo confiar en Él. Y dice el versículo 18: los discípulos de Juan le dieron las buenas o las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Y el 21: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Gracias a Dios. El Señor Dios, en su amor, vemos que mandó a profetas al pueblo de Israel, siempre buscando nuestro Dios que la humanidad sea bendecida, que la humanidad pueda vivir de una manera agradable a Dios y por consecuencia la humanidad sea feliz y le vaya bien. Ese es el propósito de Dios, siempre ha sido el propósito. Pero la humanidad desde un inicio cayó de la gracia de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Usted, para donde voltea, la humanidad ha caído de la gracia de Dios. Una humanidad caída, valiéndose por sus propios medios y recursos para poder sobrevivir en este mundo. Entonces el Señor Dios, veíamos que en el servicio anterior veíamos los 2 principios: el principio de la creación y el principio de la redención de la humanidad. En estos versículos vemos cómo llega Juan el Bautista y empieza a predicar, a preparar el camino, empieza a predicar. Su predicación es de arrepentimiento. Y en estos versículos que vemos en el 18, dice que le informan a Juan y le dan las nuevas, las noticias o la noticia de que Jesús está predicando, de que Jesús está ya iniciando el Evangelio de Dios. Cuando le dan esta noticia, dice él, manda de sus discípulos 2, los manda a Jesús y les dice: pregúntenle si es Él o si debemos de esperar a otro. Ellos van, se acercan a Jesús y le hacen la pregunta, y el Señor Jesús no le responde, sino en el versículo 21 vemos que no hay respuesta, sino que en esa misma hora, dice su palabra, en esa misma hora sanó a muchos. Cuando ellos le hicieron la pregunta de si era Él o había que esperar otro, dice: en esa misma hora sanó a muchos. Les sanó de sus enfermedades y de plagas y de espíritus malos. Muchos ciegos les dio la vista. Cuando se refiere a esto, lo que Dios nos va enseñando,
que cuando el Señor Jesús vino a su pueblo, a los judíos, aquella humanidad, aquella nación estaba plagada, dice, muchos enfermos, muchos con espíritus malos. Y en un versículo, en otro, le dice, y a los pobres les es predicado el evangelio. Bueno, el Señor Jesús, cuando viene, Él se presenta con su palabra, porque Él es la solución a todo lo que la humanidad necesita. Depresión, necesidad, enfermedad o cualquier otra cosa que pueda estar pasando en el ser humano, el evangelio es la solución para la persona. La persona no ha querido aceptar esta solución. Confía más en sus recursos personales que en la palabra de Dios. Y vemos cómo el Señor Jesús, en el versículo que estamos, en el 21, dice que sanó a muchos enfermos de muchas plagas. No sé si se ha dado cuenta, pero cuántas plagas rodean ahorita al ser humano. Plagas en formas diferentes. Plagas en forma de enfermedad. Plagas en forma de necesidad. Plagas en forma, de muchas formas. Pero en este versículo nos dice de espíritus malos. Nos dice de diferentes plagas. Nos habla de cosas que afectaron a aquella generación del Señor Jesús. Pero vamos a ver otro versículo para irlo conjuntando y entendiendo lo que Dios quiere decirnos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, el Señor Dios nos habla. Dios es el mismo, el Dios que le escribe a los romanos, es el mismo Dios que le habla a los judíos, es el mismo Dios que nos habla a nosotros. Y en este versículo, Romanos 1:16, nos dice así el Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es salvación. El Señor Dios le habla a su pueblo y le dice al judío primeramente y también al griego. Dios le habla de salvación. Cuando vemos el versículo, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjense bien en dónde está afincado el poder. El poder no es de la persona. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo, es como si dijera usted, no me avergüenzo de la vestimenta, del vestido, de la camisa que traigo, porque me la compré, porque me ha costado, porque no me avergüenzo de ella. Sí, pues usted se siente bien, se siente satisfecho con aquello que trae. Bueno, si usted no se siente avergonzado del calzado, del vestido que usted tiene, del evangelio, menos se puede avergonzar. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Fíjese bien, el poder lo trae el evangelio. No lo venía cargando Pablo. El poder es la palabra. El apóstol Pablo lo entendió cuando Jesús, fíjense bien, cuando Jesús estuvo predicando, Él les decía, yo no les juzgo. La palabra que yo he dicho, el evangelio que yo he pronunciado, Él les juzgará en el día postrero. Porque el evangelio es poder, dice el apóstol Pablo, él lo entendió. El evangelio es poder, no me avergüenzo de él. Donde yo lo llevo, es poder.
El poder no está, para que me explique, este poder no está puesto en el hombre. El evangelio no lo descarga Dios en el hombre. El poder ese Dios no lo pone en el hombre, porque el hombre no lo sabe manejar. Es mucho poder para la persona. Hay palabras, el apóstol Pedro decía, hay cosas difíciles de explicar, pero el poder no se le da a la persona, porque ese poder es permanente. Voy a tratar de irme explicando. Ese poder, Pablo tenía el evangelio, ¿sí? Pablo era poderoso. Bueno, lo dejamos ahí. Sí tenía el poder, no me avergüenza del evangelio porque es poder. Bueno, pero se murió Pablo. ¿Y el poder? ¿Ahí se acabó con él? No, el evangelio sigue. Dios revistió a Pedro, Dios revistió a sus discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 8, nos dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Pero se muere la persona y el poder sigue. El poder es permanente. El poder es inmortal. La palabra sigue. No se acabó con Pedro, no se acabó con Juan. Desterraron a Juan, Pedro, Pablo, no llegaron aquí, no llegaron a los ranchitos que todavía hay en los diferentes países, no llegaron. Pero el poder sí llega. Aquí de esto lo podemos entender cuando nosotros aprendemos en sencillez y en humildad. Dios reviste a la persona de poder para alimentar a otra persona. Y no me refiero a las tortillas y a los frijoles, al maíz, no. Me refiero a la facultad, a la capacidad que Dios le da a la persona para poder animar a los demás, para poderles motivar a seguir adelante, para poderlos liberar de las enfermedades, para poderlos liberar de la tristeza, para poderlos liberar de los problemas que nos agobian todos los días. Todos los días andamos con un problema encima, que si no alcanza el dinero, que si no me vaya a enfermar, que si no me vaya a contagiar. Andamos con problemas, que si no me vayan a asaltar, que muchos problemas que tenemos. Por eso leíamos el versículo 21 de Lucas 7. Lucas 7:21, nos vamos a regresar. Dice: y vino el Señor Jesús. En esa misma hora, nos dice, vemos que le mandan a preguntar dos discípulos de Juan. Llegan y le preguntan: ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar otro? Jesús no les contesta, sino que en el momento en que le preguntan, ¿qué empieza a hacer el Señor? A sanar a la gente. Dice el versículo, el 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. Oye, esta palabra es muy fuerte, plagas. ¿Tendremos alguna plaga en nosotros? Porque les decía, esta humanidad hoy en día, esta generación donde nos tocó vivir, ¿es mala o es buena? Lo importante es que nos puso a nosotros.
Lo importante es que aquí está usted y aquí estoy yo. La generación está plagada de enfermedades, de malos espíritus. No sé si se ha dado cuenta, pero que asaltaron en la combi, que los amenazaron, que les robaron, que por allá se pelearon otros, más allá se ejecutaron a otros, que secuestraron. ¿Cómo está esta generación? Plagada de malos espíritus, plagada de malas intenciones. Pero hay algo peor. Está plagada de soberbia y de rebeldía. No quiere aceptar que hay una solución. Y la solución se llama el Evangelio, la palabra de Dios. No me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Pero dirá, bueno, entonces yo tengo poder. No, hermano, porque si usted tiene el poder no lo va a saber manejar. Nada más acepta el poder que le puede liberar. Nada más acepta el poder que le puede hacer a usted feliz. Nada más acepta el poder que lo puede librar de la enfermedad. Nada más acepta el poder que le puede liberar de la vanidad. Nada más acepta el poder que le puede librar de la soberbia. Nada más acepta el poder que le puede liberar de esa etapa en que entramos a veces. Le llamamos depresión. Nos deprimimos porque no me aman. Nos deprimimos porque no me quiere porque no me quiere aquel. Que nos libere de malos entendidos. A veces vemos gente que se ríe y se está riendo de mí. Bueno, pues algo causamos, hermano. Algo causamos. Pero lo que Dios quiere es que estemos vivos. El apóstol Pablo, entendiendo, lo decía: para mí el vivir, y lo decía con mucha alegría, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque él ya había entendido que era el Evangelio, lo entendió para él, empezó a vivirlo, y cuando lo empezó a vivir, Dios le empezó a bendecir en su vida. Dios lo transformó, Dios lo hizo para la gloria de él. Entonces vemos cómo Dios nos va enseñando. Vamos a ver otro versículo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, versículo 14. El Señor Dios le habla al ser humano porque pues Dios le ama. Mateo 24, versículo 14. Nos dice el Señor nuestro Dios, hablando el Señor Jesús: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios nos habla del evangelio, y Dios no toma ninguna decisión sin antes prepararle a usted, sin antes prepararme a mí. Dios va a venir, pero al decir que será predicado el evangelio, lo que Dios hace es darle siempre la oportunidad al ser humano de que éste corrija la dirección, darle la oportunidad de que sea feliz. Y qué bueno, hermano, que usted y yo y aquel que nos escucha tomamos la decisión de seguirle estando en buenas condiciones. Hay gente que cuando ya está al borde de la cama, de ahí de la muerte, en su lecho, agarra y dice: llámenme a este, llámenme a aquel, llámenme al otro, quiero ponerme a cuentas con ellos. Usted y yo siempre estemos a cuentas con los demás y con nuestro Dios. Decirle: Señor, te he faltado, pero aquí estoy. Ya me levanté, quiero servirte, quiero bendecirte, quiero caminar delante de ti, hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice el Señor que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere que nos vaya bien. Cuando vio a su pueblo, que su pueblo tenía problemas de alimentación, Dios le preparó, Dios de su mano preciosa
le preparaba pan diario y se lo hacía descender. Ahí está el maná, recógelo, come lo que te haga falta, lo que tú quieras, medio kilo, 1 kilo, lo que tú te puedas comer. Pero Señor, yo como 3 kilos, recógelos. Señor, es que yo, mira, el perfil que tengo, me como 5 kilos, recógelos. Dios no le ponía límite, y Dios lo quiere hacer con usted y conmigo. Dios quiere bendecirle, quiere que la vida de usted y mi vida puedan trascender así como Dios quiere. Les decía, el Evangelio no se ha acabado, está vigente. Se acabó Pablo, el Evangelio no. Se acabó Pedro, el Evangelio no. Y se han muerto personas y siguen, pero el Evangelio del Señor va a permanecer. Yo un día ya no voy a estar aquí, pero lo más importante, el Señor Jesús sí va a estar con ustedes. Vamos a ver lo que nos dice en Marcos capítulo 16. Vamos a buscar Marcos 16 y vamos a ver lo que el Señor Dios nos enseña en estos pasajes. Dice el Señor Dios en estos versículos, Marcos 16. Bueno, desde el 15 se los voy a leer. Dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Al que no creyere será condenado. Y les habla del evangelio. Les decía, porque el evangelio trasciende. ¿Cómo va a trascender, hermano? Les decía que Dios quiere inmortalizar. Jesús fue inmortalizado, el evangelio fue inmortalizado, es su palabra. Y Dios quiere que esto trascienda. Nosotros lo podemos inmortalizar a través de nuestras generaciones, haciendo a nuestros hijos, haciendo a nuestros niños que sean fieles a Dios, que busquen de Dios, porque les va a ir bien, es una promesa de Dios. En otro versículo dice el Señor Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Usted dirá, es que a mí no me va bien. ¿Cuánto amas a Dios? Es que a mí me falta esto. ¿Cuánto amas a Dios? Yo no se lo voy a preguntar a usted, sino usted tiene que preguntar, ¿cuánto amas a Dios? Porque Dios dice, los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Lo que pase, le ayuda a bien. Pues que subió el dólar, ¿le va a hacer bien a usted? Se devaluó el peso, ¿a usted le va a hacer bien? Es una promesa de Dios. Si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Pero me robaron el carro. Y usted se preocupa, yo me preocupo, yo hacía unos berrinches, pero berrinches, ¿no? Se me secaba la boca, se me amargaba cuando me pasaban cosas así. Después entendí, ya cuando me pasó la última vez, dije, ya no me voy a enojar. Ahora sí llego a verlo, espero no solamente decirlo, sino sentirlo. Si viere que están abriendo el carro, que se lo quieren llevar, espérame, no lo forces, aquí están las llaves. Pero quiero, pues, no solamente sentirlo. Entonces Dios nos dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces vemos estos versículos de Marcos, en donde el Señor Dios dice, en el 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No todos son hijos de Dios, son criaturas. Pero después, en el versículo 16, dice, el que creyere. La criatura que creyó ya pasa a ser parte de esa familia de Dios, hijo de Dios. Este es el evangelio. La palabra de Dios tiene poder, o el evangelio tiene poder de transformar a la persona, al hombre, a la mujer, al más malo, al ignorante, al sabio. Por eso dice en Romanos, en el libro que vimos, el versículo Romanos 1:16,
dice al judío y al griego. Pero el versículo siguiente de ahí mismo, de Romanos, déjenme ver si es Romanos 1:16, no, Romanos 1:14, nos dice de esta forma: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, hablando el apóstol Pablo. Lo que Dios le inspiró es que Pablo había hecho mucho daño a la iglesia, le había hecho daño a la obra de Dios. Y el Señor Dios habla con Pablo, le cambia el propósito y lo lleva a que predique el evangelio. En el momento en que lo lleva, el apóstol Pablo toma la deuda, dice, porque yo, en lugar de darles, les robaban, los mataban, los perseguían. Ahora dice, soy deudor a judíos y a griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El sabio está confiando en su sabiduría, en lo intelectual que es, en la inteligencia que posee, y Dios lo cambia. Es el equilibrio de Dios en la persona. Y cuando nosotros creemos en el Señor con todo nuestro corazón, el Señor Dios pone un equilibrio en nuestra persona. Llevado a otra área, dice el Señor, te hago partícipe de una naturaleza divina. Ya no una naturaleza pecaminosa, no una naturaleza carnal, sino una naturaleza de Dios. Dios te lleva a esa área, a donde Dios quiere bendecirte. Entonces el Señor Dios, inspirando a Pablo, dice en el versículo de Romanos, a sabios y a no sabios soy deudor, a griegos y a no griegos soy deudor. O sea que él estaba en deuda, hermano, para que lo podamos llevar a nuestra vida. ¿Le debe usted a alguien? No le debe. Luego se refiere a dinero. No. El Señor Dios dijo, pagad a todos lo que debéis. Y no era dinero. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Tú alguna vez fuiste hijo. Ahora serás padre. Ahora serás mamá. Pero a tus padres les debes respeto. Pero es que mi mamá, mi papá es así, así, así. Les debes respeto. Que tu mamá no entiende que les debes respeto. Y el Señor Dios nos enseña. El apóstol Pablo lo veía y decía, soy deudor. No es cierto, no les debía. Si lo vemos económicamente, no les debía. Pero yo a ustedes les debo. Pues sí, es que ha hecho cuentas del diezmo y de la ofrenda y se lo ha gastado, pues ahora nos debe. No, les debo respeto, les debo amor. Yo les debo dar amor. No les voy a pedir amor, le pido amor a Dios para poderles dar a ustedes. Le pido a Dios algo para podérselo dar a ustedes. Si ustedes leen la bendita palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo decía, voy a ir a ustedes romanos, voy para allá, pero no quiero llegar con las manos vacías, quiero llegar con un don espiritual para poderles compartir. El evangelio de Dios es eso, es poder compartir, es poder dar algo, es poder hacer feliz a alguien, es poder librarnos de enfermedades, es poder, no tiene límite, pero es un poder que Dios da a la persona. Por eso veíamos Hechos de los Apóstoles, donde Dios le dice, y recibiréis poder. El apóstol Pedro recibió poder, pero ya no era para él, era para administrarlo para los demás.
Si yo recibo poder, no es para engrandecerme, sino es para compartirlo con los demás. Entonces, hermanos, ¿sí le gustaría recibir poder? ¿Sí? ¿Para que engrandecerse? Para compartirlo, para vivirlo, porque es el Evangelio. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Entonces vamos a ver un versículo más, vamos a ver lo que el Señor Dios nos enseña, y vamos a ver ahí déjenme encontrarlo, en el libro de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y ahí vamos a terminar. Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo, ¿cuáles dije? Dice así la bendita palabra del Señor: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad de... Amén, gloria a Dios. La inmortalidad. Y habla del Evangelio. Entonces el Evangelio es algo que no se va a acabar. Por eso Dios nos dice: esto se va a acabar, se acabará la profecía, se acabarán las lenguas, se acabarán la ciencia. Pero el Señor Dios, con su amor, con su palabra, no se va a acabar. Entonces llevémoslo a nuestra vida. Allá en Apocalipsis nos habla de un evangelio eterno, y esto es para cada uno de nosotros vivirlo, hermano. Si vivimos de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al evangelio que Dios quiere, nuestra vida va a ser una vida agradable a Dios, una vida que el Señor Dios se va a agradar. Y cuando Él venga, cuando Él se manifieste, Él va a poder pronunciar esas palabras: este es mi Hijo, en el cual yo tengo complacencia. Porque Dios se complace de nosotros. Dios se complace de aquel que le ama. Dios se complace de aquel que le busca. Dios se complace de aquel que le quiere imitar. Consejo de Pablo a la iglesia, al pueblo, decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Dios les bendiga.